Bueno, el día de hoy el tema que vamos a tratar es sobre las enfermedades congénitas del riñón y vías urinarias. En realidad, este tema, más que en nefrología adultos, lo vemos en nefrología pediátrica, ya que cuando son anomalías de riñón, de las vías urinarias, si hay una sintomatología, esta sintomatología lo vamos a ver durante la etapa neonatal o la primera infancia. Son pocos los casos que llegan a la edad adulta que podrían presentar una sintomatología. O sea, si llegan a la vida adulta, quiere decir que de repente no hubo un compromiso tan severo que hizo que evolucione sin presentar ninguna complicación o, como les mencionaba, si hay alguna anomalía más severa, se va a presentar tempranamente. Entonces, las enfermedades congénitas del riñón y de las vías urinarias son un grupo heterogéneo de malformaciones secundarias a un desarrollo embrionario anormal. Representan alrededor del 20 al 30% de todas las anomalías que encontramos en la ecografía prenatal, es decir, entre un 0.3 a un 1.3 por cada 1000 recién nacidos. En general, estas se pueden asociar a otras anomalías hasta en un 30%. ¿Y por qué es importante? Porque son la causa más frecuente de enfermedad renal terminal en la infancia, representando del 30 al 50% de las enfermedades renales crónicas terminales y que pueden requerir terapia de reemplazo renal, siendo la causa de casi la mitad, es decir, del 40 al 50% de los trasplantes durante la infancia. La mayoría de pacientes, si vemos en adultos, son enfermedades secundarias, diabetes, hipertensión, mientras que en la infancia la principal causa entonces son estas malformaciones congénitas. ¿Y por qué hablábamos de que es importante? Porque implica principalmente una reducción del número y del tamaño de los riñones y que posiblemente a la larga pueden hacer una enfermedad renal crónica. Pero bueno, para poder entender un poquito el tema hay que recordar un poco el desarrollo embriológico. Entonces, no sé si recordarán por ahí, pero en general, más o menos el sistema renal se va a desarrollar progresivamente. Generalmente empieza a partir de las 28 días, es decir, en la cuarta semana, que presentamos el pronefros, que es un sistema rudimentario, no funcional, que se va a ir regenerando. Y este evoluciona al mesonefros, que ya se desarrolla y funciona temporalmente hasta que entre la sexta y octava semana se forma el metanefros, que principalmente esta estructura nos va a dar ya la parte más estructural tanto del riñón como de las vías urinarias. Entonces, el metanefros, como decíamos, generalmente inicia entre la quinta y sexta semana y principalmente se va a dividir en dos, en el mesénquima y en la yema ureteral. El mesénquima, o el mesodermo metanéfrico, va a dar principalmente a las células intersticiales y a las células epiteliales que vendrían a formar el glomérulo, mientras que la yema ureteral principalmente va a formar el ureter, la renal, toda la parte del sistema urológico. Aquí es importante recordar sobre todo que se da en las primeras semanas de gestación. Entonces, una vez que se ha formado, este sistema va a migrar y va a presentar una rotación. Primero va a migrar, va a ascender más o menos a la 9ª semana de gestación hacia la fosa lumbar y se van a situar a ambos lados de la columna y van a sufrir una rotación anterior a medial, situándose más anterior de la pelvis. Esto es importante porque vamos a ver que cuando hay una alteración, ya sea en el desarrollo embriológico, durante la migración o durante su formación, es que se van a producir las diferentes alteraciones. Entonces, en cuanto a la etiología de estas alteraciones, en general son múltiples. Principalmente se cree que el compromiso genético es uno de los más importantes y se han encontrado varios tipos de genes asociados a estas malformaciones, que como ya hemos dicho inicialmente pueden presentarse solas o en asociación a otros síndromes. Otra de las etiologías que se pueden asociar son los agentes ambientales. Dentro de ellos podemos encontrar agentes teratógenos, alteraciones en la dieta materna o enfermedades, una de ellas principalmente la diabetes mellitus u otras alteraciones como una obstrucción del flujo urinario. Entonces, bueno, esta es una lista de los principales genes que pueden estar asociados a alguna alteración de la función renal y que aparte pueden presentar o estar asociados a otros síntomas extrarrenales u otras alteraciones.
cuadrito que más me interesa porque en general encontramos una enfermedad primaria que el gen está alterado y qué alteraciones renales podemos encontrar. Es similar al cuadro anterior, pero un poquito más sencillo. Una vez que diagnosticamos la enfermedad, podemos ver o hacer su historial genético y sospechar qué alteraciones puedo encontrar a nivel renal. Y bueno, en general las prevalencias con los temas o las alteraciones que vamos a ver el día de hoy son estas, y como podemos ver, la más frecuente la alteración que se presenta con mayor frecuencia es la dilatación del tracto superior, es decir, hidronefrosis. ¿Cuándo hablamos de hidronefrosis? Cuando la pelvis, o el urete están dilatados durante 15 minutos en general. Entonces, esto va a ser lo más frecuente y vamos a ver por qué está causado. ¿Cuál de estas otras alteraciones podría causarnos esta hidronefrosis? ¿Cómo la puedo yo tratar? ¿Es tratamiento médico? ¿Es tratamiento quirúrgico? ¿Solo tengo que mantener una conducta expectante? ¿O de repente tengo que hacer alguna intervención quirúrgica? Las otras más frecuentes es el riñón displásico multiquístico, que eso es lo que vamos a tratar también de entender un poquito más, porque a veces tenemos pacientes ya en etapa adulta que tienen quistes, entonces hay que entender bien que es una enfermedad quística, que es una multiquistosis renal y que es una poliquistosis renal. Y en general, cuando hay una displasia multiquística, generalmente ya tiene un inicio o se da desde una etapa bastante temprana. En cuanto a las otras alteraciones con menos frecuencia, encontramos la agenesia renal, que generalmente es unilateral. Bilateral es un poquito más, menos infrecuencia, pero con más frecuencia, enfermedades renales poliquísticos, riñones ectópicos, entre otros. Bueno, para la clasificación lo vamos a clasificar en 3 grandes grupos, de acuerdo sobre todo a la alteración del desarrollo embriológico. La primera es un fallo en el desarrollo normal de la nefrona, principalmente, o es decir, la nefrogénesis. Quiere decir que hay una alteración en el desarrollo de la formación del parénquima. ¿Cuáles podemos tener? Principalmente es la displasia renal, la disgenesia tubular, hipoplasia renal o agenesia. Entonces vamos a diferenciar agenesia, displasia e hipoplasia. El segundo grupo son las anomalías en la migración renal. Ya hablábamos que esto sucedía a la 9ª semana de gestación y principalmente son la ectopia renal y defectos en la fusión, riñón narrador. Y el tercer grupo son anomalías del sistema colector renal, o sea, más ya la parte urológica, de pelvis, uréter, y que pueden presentarse como complicación renal, obstrucción de la unión ureteral. Esta es la que más vamos a ver, la que más puede ocasionar la hidronefrosis, alteraciones en el uréter como megauréter, uréter ectópico, ureterocele, entre otros, a nivel de vejiga, extrofia vesical y a nivel de la uretra, unas válvulas uretrales. Entonces, las anomalías más graves van a ser las que afectan al parénquima, ya sea en forma de displasia o hipoplasia. Esto implica que va a haber, como habíamos mencionado, un número disminuido de nefronas funcionales, que será el factor pronóstico fundamentalmente para la función renal a largo plazo. Ya habíamos hablado que el riñón inicia la formación o la embriogénesis a partir de la 9ª semana, pero este se mantiene casi hasta el final del embarazo o de la gestación. Por eso hay que recordar siempre que los prematuros bajos peso al nacer pueden tener una cantidad insuficiente de nefronas y que a la larga, ya en la vida adulta, te pueden condicionar a ser un factor de riesgo para hacer enfermedad renal crónica, claro que asociándose a otro tipo de factores. Entonces, para el diagnóstico principalmente, ¿qué utilizamos cuando se sospecha? En general, el diagnóstico de estas anomalías es prenatal. Vamos a encontrar ciertas alteraciones como el oligohidramnios, principalmente a nivel materno, o cuando le hacen ecografía del bebé pueden encontrar alguna alteración o sombra a nivel de sus riñones que pueden hacer sospechar de una enfermedad o malformación renal. ¿Y cómo lo confirmamos? Una vez que nace el bebé puede hacerse una ecografía, que es lo más básico de rutina, y podría confirmarse, y el gol estándar en la mayoría de los diagnósticos de este tipo de enfermedades es el renograma isocópico. En este caso, y bueno, siempre cuando vean nefrología pediátrica, hay que diferenciar qué tipo de radiofármacos podemos utilizar. Los radiofármacos como el DTPA
y el MAG3, el MAG3, generalmente es para ver función glomerular, principalmente glomerular, DTPA y tubular, el MAG3. En general ambos vamos a utilizar para ver función, pero cuando queremos ver estructura o si hay cicatriz por infecciones a repetición, principalmente vamos a usar el DMCA. Entonces, estructura, DMCA, función, el DTPA o el MAG3. Entonces, empezamos por el primero, que es la agenesia renal, que como su nombre lo indica, se caracteriza por la ausencia de parénquima renal, que puede ser unilateral o bilateral. Entonces, generalmente se asocia a una disrupción temprana del desarrollo mesonéfrico, la incidencia es 1 de 2.900 nacimientos. Como les comentaba, generalmente es unilateral, el 5% de las malformaciones renales, o sea, es bastante frecuente, y la prevalencia en la población general es de 0.05%. El diagnóstico generalmente se hace con ecografía prenatal. Puede tener carácter familiar y suele ser unilateral. O sea, si alguien en la familia ha tenido solo un riñoncito, es muy probable que en alguna de las siguientes generaciones pueda que tengan también este tipo de alteración. La agenesia bilateral es mucho más rara y generalmente hay poligamios, porque justamente el riñón del feto es quien empieza ya a producir orina y a disminuir ese líquido que tenemos, el líquido amniótico, y en caso de que no haya función renal, puede ser que no se esté produciendo mucho de ese líquido amniótico. Entonces, por eso es que la cantidad de líquido amniótico también nos da información sobre la función de los riñones. Principalmente se va a deber ese tipo de estos dos genes, el RET o el GDNF, que van a afectar a la interacción de la yema ureteral y del mesénquima, principalmente dando una alteración que no se pueda desarrollar el mesénquima metalgénico, ¿no? Y bueno, la patogenia ya hemos visto que pueden ser genéticos o también hay algunos factores ambientales. Y acá es importante por qué nosotros suspendemos los YECA-árabos en las gestantes. Entonces, este es uno de los motivos por el cual estos medicamentos están contraindicados y no podemos usar en gestantes los YECA o ARA2. Entonces, otras causas también de efectos teratogénicos pueden ser deficiencia de vitamina A o medicamentos como la talidomida o la cocaína. En general, la cocaína causa diferentes tipos de malformaciones a todo nivel de todos los órganos. Y bueno, la agenesia renal, como les comentaba, cuando es bilateral es muy severa, pero cuando es unilateral es asintomática. Ya hemos visto que nosotros podemos vivir con un solo riñón, así que solamente lo único que podría ocasionar es que haya una hiperfiltración o un sobrecrecimiento para tratar de compensar a ese otro riñón faltante. Sin embargo, a veces se asocian a otros tipos de alteraciones a nivel urogenital, entre ellos la más frecuente es el flujo vésico ureteral, hasta en un 37%. O sea, de cada 10 casos, la tercera parte, o sea, 3 por lo menos, van a tener este reflujo vésico-ureteral, que puede ser algo fisiológico, por esta fase de compensación que suele resolverse. El problema es cuando esto no se resuelve y genera otro tipo de alteraciones. En general, otras alteraciones con las cuales también puede estar asociada es con la estenosis pielo-ureteral hasta un 6-7% y la estenosis de la unión uretero-vesical hasta un 11-18%. El riñón contralateral, como ya les mencionaba, se hipertrofia y si no se observa esto, podría estarnos asociando que hay una displasia, o sea, que el otro riñón contralateral, si no crece, si no hiperfiltra, si no trata de compensar, puede ser que también tenga alguna alteración en su desarrollo. Entonces, en general, una vez que se diagnostica, no quiere decir que el paciente ya va a tener la enfermedad y que hay que hacer un control tan estricto. Solamente sugiere que sea un control, monitorización ecográfica y alguna gammagrafía. ¿Por qué? Porque puede ser que el riñón no se encuentre en la altura de la fosa lumbar, pero como habíamos dicho, como migra, puede quedarse a nivel de la pelvis y puede estar en otra ubicación y sí tener la función renal. Entonces, para eso también nos sirve la gammagrafía. Como hemos dicho, cuando queremos ver la parte estructural, pedimos el DMCA. Entonces, algunos de los síntomas que podríamos encontrar es hipertensión, hiperfiltración, especialmente en pacientes con obesidad. La otra anomalía que podemos encontrar es la hipoplasia renal, que generalmente es un término más que todo histopatológico que hace referencia a un menor número de flores.
Se utiliza ese término cuando hablamos de un riñón pequeño. Pero ¿cómo decimos pequeño? Pequeño quiere decir que es 2 desviaciones estándar más pequeño de lo normal para su edad y para su talla. Cuando hablamos en pediatría no tenemos tamaños de riñones estándares, depende de la población. Entonces ahí sí, dependiendo de la talla, van a ver los scores del tamaño renal. Hay una fórmula que se llama el índice de Hodgson, que se utiliza para medir el tamaño renal o la sospecha de cuánto debería ser el tamaño renal en pediatría en función a la talla del paciente. Sino que este índice se hizo en Estados Unidos y generalmente nos da valores un poquito más grandes en comparación a nuestra población. Pero también podemos buscar, hay tablas donde nos dicen de acuerdo a la edad del paciente o del bebé o del paciente pediátrico cuánto debe medir sus riñones. Si esta es 2 desviaciones estándar menor a este tamaño, es que sospechamos de que hay una hipoplasia. Pero ahí es donde se diferencia hipoplasia de displasia. Hipoplasia quiere decir que hay un tamaño más pequeño, pero que estructuralmente se encuentra conservado. La displasia, hay una alteración en el tamaño, pero encima estructuralmente está alterado. Hay una dismorfia, no se observa bien la diferenciación córtico-medular y en el peor de los casos puede ir llenándose de quistes, de globitos de agua que alteran la parte funcional. Entonces, como les hablaba, cuando es estructural, generalmente pedimos gamografía con DMC. Bueno, la causa en general no se conoce, en la mayoría vamos a ver que son alteraciones genéticas o alteraciones ambientales. De las genéticas no vamos a decir exactamente qué genes son, porque bueno, no nos van a servir mucho, ya que uno no tenemos nosotros la capacidad de poder hacer una historia genética y en todo caso lo pueden revisar una vez que encuentren. Pero sí lo que es importante es que ustedes vean asociaciones. Si yo encuentro tal patología, ¿con qué síndrome lo puedo relacionar? ¿Qué otras malformaciones? Si yo veo a los pacientes, empiezo a sumar para poder diagnosticar y ver el pronóstico. Hemos visto que cuando hay malformaciones nos hablan mucho del pronóstico del paciente, no solo de la función renal, sino también pronóstico de vida. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la hipoplasia, va a depender de la edad de presentación. Cuando se presenta en niños pequeños suele iniciarse como anorexia, vómitos, retraso en el crecimiento. En niños mayores también hay un retraso en el crecimiento, poliuria, polidipsia, proteinuria. El diagnóstico se hace básicamente ecográfico. Esto generalmente, como digo, son en pocos casos. En la mayoría de los casos puede ser incluso asintomático. Lo que sí hay que recordar es que cuando hay una alteración en el crecimiento, una de las causas que nos derivan a los nefrólogos es por este tipo de alteración o porque no hay una función renal adecuada a nivel de renal como hidrometrio o a nivel tubular. Entonces no solamente vamos a hacer ecografía, sino un estudio más a fondo. Entonces uno de los motivos en pacientes pediátricos no va a ser tanto a veces orinas espumosas, edemas como solemos ver en adultos, sino más alteraciones genéticas. Bueno, el término displasia renal, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, es generalmente también a un término histopatológico. Hablábamos de hipoplasia, es igual al riñón estructuralmente, pero más pequeño. Displasia quiere decir que sí hay una diferenciación ya desde la parte embrionaria anormal y que va a provocar una alteración estructural y funcional a nivel del riñón. La forma más severa es cuando se llena de quistes, que se conoce como displasia multiquística. Es la parte más extrema donde el parénquima renal está completamente sustituido por quistes de diverso tamaño alrededor de todo el riñón. La prevalencia es de 2 a 4 cada 4.000 recién nacidos vivos, puede ser uni o bilateral, también puede variar, el tamaño del riñón puede variar, pero generalmente es menor el tamaño a un riñón normal. Y esta es una de las formas que nos permite diferenciar de una poliquistosis. En una displasia, el riñón va a estar, a pesar de que está lleno de quistes, va a ser más pequeño. Mientras que en una poliquistosis, el riñón, como si lleno de quistes, va a ser un riñón grande. Y esto nos permite, ¿cuándo es multiquistosis? ¿Cuándo es poliquistosis? Esto es uno de los grandes síntomas o signos que nos permite diferenciar uno de otro. En cuanto al diagnóstico prenatal, generalmente se va a encontrar un incremento de la ecogenicidad por el tejido parenquimatoso normal, pobremente diferenciada la corteza de la médula y con
quistes en todo el parénquima. Pueden presentar otras anomalías como hidronefrosis, duplicaciones renoureterales, megauretero obstructivo y reflujo vesicoureteral. Bueno, en general estas anomalías, cuando se sospechan, generalmente el diagnóstico es prenatal. Y cuando ya se confirma, cuando el bebé nace, y nosotros, como habíamos hablado en un inicio, podemos hacer su ecografía y una gamografía renal. Y la alteración más frecuente asociada a una displasia es el reflujo vesicoureteral. En general, la mayoría de alteraciones se va a asociar mucho al reflujo vesicoureteral. Por eso vamos a ver que para la edad adulta o en pacientes pediátricos, uno de los principales descartes al encontrar cualquier tipo de alteración en malformación es descartar que tenga un reflujo vesicoureteral. En todo. Uno, encontrar si hay reflujo o no, y dos, encontrar la causa. ¿Cuál es la alteración o anomalía anatómica que podría estar generando esto? En cuanto al curso natural de la displasia, generalmente estos riñones, como nacen mal alterados, que no tienen prácticamente función, poco a poco van a ir evolucionando, se van a ser pequeños, y por eso cuando nosotros ya lo vemos en edad adulta, dicen tiene un riñón pequeño de 4 centímetros, 5 centímetros. Posiblemente fue una displasia renal, más que hipoplasia. Hipoplasia sería que su riñón está pequeño, pero está funcionante, tiene su corteza. Entonces, a veces también utilizamos términos incorrectos a nivel adulto. En cuanto a las complicaciones que más se suelen asociar son mitos, hipertensión arterial, y muy raramente se pueden malignizar, convertir en cánceres más adelante. Antes, por eso incluso era el tratamiento quirúrgico, no sirve, mejor lo quito porque no se vaya a convertir en cáncer. En realidad las tasas de malignización son tan bajas que no se sabe si son casos eventuales, casuales nada más, por eso sé que esta relación es un poco controversial. Ya habíamos hablado que hay que diferenciar lo de multiquistosis y poliquistosis, que es bastante importante. Como les comentaba, la actitud es conservadora. Si ya yo no voy a poder hacer nada por recuperar ese riñón, así que bueno, dejamos su curso. Y como les había comentado, ya la nefrectomía es bastante infrecuente. Otra de las alteraciones es la ectopia renal, que prácticamente es un riñón que se encuentra en otra localización por una alteración durante la migración que se produce en la 9ª semana. El riñón ectópico pélvico unilateral es el más frecuente, o sea que se encuentra a nivel pélvico, suelen ser hipoplásicos, o sea más pequeños y suelen estar rotados, porque hemos visto que el riñón no solo migra, sino también tiene una rotación. Esta rotación es importante también porque permite que haya una mejor perfusión. Saben que el riñón tiene un hilo, que tiene un nervio, una arteria, una vena, y que eso también garantiza que haya una mejor irrigación. Entonces, lo más frecuente es que estos riñones ectópicos aparezcan en la pelvis del mismo lado, aunque en casos raros pueden estar alojados inclusive, por ejemplo, en el tórax, como vemos en la imagen de la izquierda. En ocasiones se pueden diagnosticar ecográficamente, hemos dicho, como agenesia. Por eso cuando decimos que encontramos un solo riñón, hay que hacer un radiorenograma, que es la única forma de poder encontrar el riñoncito si lo tenemos en otro lado. Y como queremos ver más que función, queremos ver estructura, hacemos con biopsia. Los riñones ectópicos generalmente son más pequeños, generalmente no suelen funcionar porque no tienen una buena irrigación, una buena inervación, un hilo, inclusive a veces un uréter funcionante, entonces suelen no funcionar adecuadamente, ¿no? Y como otras se suele asociar a otras alteraciones. El riñón en nervadura también se produce por anomalías durante la migración, que ambos polos se suelen fusionar. Generalmente, o con más frecuencia, esta fusión lo vamos a encontrar en los polos inferiores. En general, el tener este tipo de anomalías no va a condicionar mucho en alteraciones en la función. Inclusive en edad adulta hemos visto este tipo de alteraciones con una función renal bastante conservada, pero que es importante que si a la larga hacen enfermedad renal, sobre todo para cuando nosotros queremos trasplantarlo, nos genera una duda. Hay que sacar esos riñones o los dejamos y ponemos un nuevo riñón ahí. Pero en general van bien con la función renal.
Sin embargo, hay que descartar, como hemos mencionado, todas las anomalías que se encuentran asociadas a otras alteraciones. Siempre la más frecuente es el reflujo vesicoureteral, anomalías vasculares, estenosis ureterales, entre otros. Las principales complicaciones son las mismas: reflujo vesicoureteral, infecciones urinarias, obstrucciones, cálculos, y se puede asociar a otros síndromes como el síndrome de Turner u otras alteraciones. Bueno, ahí no se puede hacer. En las imágenes, entonces, más rápido. Tenemos un pacientito con riñón en herradura. Una vez no se podía ver la reconstrucción, inclusive alterada. ¿Ven cómo el polo inferior se une a ambos riñones? Era para los que son curiosos y les gusta ver también la parte de esto, aunque sí hay casos que podemos encontrar. Pero bueno, ya hablamos de las alteraciones en la migración, alteraciones en el parénquima, y ahora vamos a hablar principalmente de las alteraciones a nivel de desarrollo del sistema excretor. Y una de ellas, y la principal o más frecuente, es la estenosis de la unión hielo-ureteral. Esta es la causa más frecuente de hidronefrosis. Generalmente su incidencia es de 1 a 1.4% en los recién nacidos y que generalmente se va a resolver espontáneamente. No sé si han visto ya ustedes, han rotado de repente en maternidad, hay recién nacidos y de casualidad les hacen una ecografía y encuentran leve dilatación del sistema pielocalicial. El urólogo dice revaluación en 6 meses. Generalmente cuando es leve hay que monitorizar. Si el paciente orina, estamos tranquilos. No tiene otras complicaciones, anormalidades, generalmente es manejo expectante. ¿Por qué? Porque esta suele ser una de las principales causas, así como el resto, y que si no nos da más síntomas, generalmente es manejo expectante y viendo su evolución, porque la mayoría suele resolverse. El problema es cuando no se resuelve y o está asociado a otras alteraciones en donde va a persistir y sí requiere ampliar o eso. En cuanto a la etiología, también generalmente es por una obstrucción intrínseca, por una alteración en el desarrollo o con menos frecuencia por una obstrucción extrínseca por un cruce vascular, generalmente una arteria renal accesoria. Y el diagnóstico generalmente es prenatal y encuentran una hidronefrosis, o sea, cuando hacen ecografía del bebé encuentran imágenes hipericogénicas, que es así como vemos la hidronefrosis. En adultos y en niños es igual, entonces sospechen. Si hay hidronefrosis en los pequeños, la causa más frecuente podría ser una estenosis a nivel periureteral. O a veces ya hay diagnósticos que nos escapan, no se hace a nivel prenatal, y en niños pediátricos generalmente se va a manifestar por hidronefrosis. Cuando el riñón está hidronefrótico, está adelante, podemos inclusive sentir o palpar al riñón. Generalmente nosotros nos perdemos eso porque nadie creo que hace su examen físico, hasta ahora no los he visto hacer examen físico, pero nadie hace las maniobras para encontrar o para tratar de palpar el riñón. Son 4 maniobras, no sé si las practican o no las practican, porque como normalmente no debemos encontrar a los riñones, bueno, lo pasamos por alto. Pero si queremos y sospechamos de una neuropatía obstructiva, en realidad deberíamos hacer estas maniobras para poder ver si encontramos el riñón, nos ahorraríamos o por lo menos ya iríamos más dirigidos a pedir una ecografía. Bueno, en cuanto a las masas abdominales, cuando es en menores de 1 año, son el 50% de las causas de estas masas abdominales, o sea, es prácticamente la mitad de 50-50, 50 una masa, 50 que puede ser una hidronefrosis. Entonces es bastante frecuente y una opción diagnóstica. En cuanto a la evaluación inicial, en todo, como hemos mencionado, va a ser una ecografía, generalmente a los 3 a 7 días de vida. ¿Cuánto tiempo esperamos a que un bebé orine, que sea normal? O la mamá está preocupada por hasta qué momento el recién nacido debe de funcionar. Las primeras 24 a 48 horas a más tarde. Entonces, posterior a ello, recién si vemos que hay alguna alteración, si no orina y si nos preocupamos por una agenesia bilateral, sufrimos. Si no, si hay una diuresis fisiológica, eso nos ayudaría a todavía poder determinar mejor las partes estructurales. Una vez que se ha hecho la ecografía, ya cuando estamos sospechando más en hidronefrosis, el segundo examen que vamos a pedir es una cisto-uretrografía miccional seriada. Esto es cuando le ponen contraste y podemos ver todo el ureter. ¿Para qué nos sirve esto?
para descartar si hay reflujo o no hay reflujo. Entonces, de todo lo que estamos viendo, lo principal es determinar, ¿tiene un riñón? ¿Tiene dos riñones? Este riñón estructuralmente está bien, está anormal, funciona, no funciona, para eso también colaboramos con los exámenes de sangre, de orina, y una vez que ya determinamos que es un riñón, son dos riñones, hay o no hay hidronefrosis. Si hay hidronefrosis, tengo que descartar sobre todo con dilatación pélvica si hay reflujo o no hay reflujo. Y para reflujo es esta prueba, que es la cistourografía funcional serial. Y ya la que nos va a confirmar o que nos sirve para todos los pacientes pediátricos es el renograma isotópico. Por eso van a ver que nosotros mamografía en adultos pedimos con muy poca frecuencia, pero en niños se pide muchísimo más frecuente, casi todas las veces. Entonces, el manejo va a depender del grado de hidronefrosis. Vamos a ver más adelante qué grados de hidronefrosis hay. Cuando el grado de la hidronefrosis o de la dilatación pleuroreteral es del grado 2 o menor, el tratamiento es expectante. Voy a hacer un monitoreo cada 6 meses normal, porque tengo la esperanza de que fisiológicamente eso mejore. Pero si ya es una hidronefrosis importante, porque la pelvis está más de 15 o tiene de tercer o más grado, entonces de todas maneras le voy a pedir un renograma y sobre todo diurético para poder determinar la absorción y a qué nivel es. Entonces, si la hidronefrosis es grado 2, manejo conservador. 3 o más, generalmente nos va a indicar qué manejo va a tener que ser quirúrgico posiblemente. O cuando en el radiorenograma salga que la función renal diferencial es menos del 40%. O le hago sus controles seriados y veo que hay un descenso brusco de más del 10%. Entonces, lo principal y el detalle y que les va a servir no solo en los pediátricos, sino también en los adultos, es el reflujo vesicoureteral. Porque como hemos visto, es la complicación o la alteración que vamos a encontrar con más frecuencia en este tipo de alteraciones del desarrollo. ¿Y cómo se define? Es el paso retrógrado no fisiológico de la orina desde la vejiga al uréter o al tracto superior urinario, posiblemente porque haya una disfunción en la unión uretero-vesical. Es decir, hay que determinar, esto es lo más frecuente, pero ya hemos visto que todas nuestras alteraciones pueden presentar o pueden cursar con reflujo vesíco-ureteral. Entonces, lo primero es determinar si hay reflujo y lo segundo es determinar cuál es la posible causa o anomalía asociada. Entonces, las categorías según la forma en que se da o por qué se genera pueden ser primaria o secundaria. Primaria generalmente tiene una base genética, hay un cierre incompetente o inadecuado de la unión uretero-vesical, es lo más frecuente y se va a resolver espontáneamente y no nos ofrece mayor hidronefrosis y se resuelve espontáneamente. La secundaria sí se va a producir por otro tipo de enfermedades o alteraciones a nivel genitourinario que van a provocar que haya un aumento de la presión a nivel de la vejiga. Entonces, por más que se resuelva de forma espontánea esta alteración uretero-vesical, ya generó un aumento de la presión, ya sea por ejemplo porque hay válvulas ureterales posteriores anormales o porque hay una vejiga neurogénica, ya generó la alteración a nivel del músculo difusor y por más que se resuelva la causa, va a persistir las otras alteraciones estructurales que van a hacer que persista este reflujo. Entonces, la importancia clínica del reflujo es porque se ha asociado con bastante frecuencia a infecciones urinarias a repetición. O sea, si yo tengo un niño que me viene por infecciones urinarias de forma repetida, lo primero que voy a tener que hacer es descartar reflujo vesicoureteral. Puede ser en etapa temprana en niños de 1 a 5 años o también inclusive en adultos jóvenes que no tienen una causa aparente, le trato de estudiar todo y no encuentro una causa, hay que sospechar que puede ser un reflujo vesicoureteral, colitis a repetición. Y bueno, posiblemente genere este reflujo un daño renal crónico que a la larga genere una insuficiencia renal. Cuando el reflujo vesicoureteral no tiene contaminación urinaria y es a baja presión, o sea, en pocos grados, en general no va a producir un daño renal, pero si estuviese una colonización, una persistencia bacteriana, es decir, que curse con infecciones urinarias a repetición, que generen, sobre todo que sean infecciones urinarias altas y que generen especie de cicatriz o lesión a nivel de la corteza, a la larga van a generar una enfermedad renal crónica. Y lastimosamente sí hemos llegado a tratar a hombres y mujeres jóvenes
por reflujo vesículo-ureteral, sobre todo porque persisten estas infecciones que lastimosamente no las tratamos también adecuadamente. Entonces, la incidencia de esta es de un 0.4 a un 1.8% en niños aparentemente sanos, o sea que no nos dan nada de sintomatología, pero llega a aumentar hasta un 25 a 50% si es que tienen infecciones urinarias, sobre todo altas. Entonces, las malformaciones renales, y entre ellas el reflujo vesículo-ureteral, siguen siendo, como hemos mencionado, la principal causa de enfermedad renal crónica. Entonces, si un paciente tiene infecciones urinarias, le hago su ecografía. No solamente me quedo en que tome su examen de orina, sale su cultivo, tome su antibiótico y los veo el siguiente año. No, tenemos que hacer sí o sí una ecografía porque hay que descartar cuál es la causa de estas infecciones, no solamente diagnosticar la infección. Si la ecografía es normal, puedo darle solamente su tratamiento limitado a él. Pero si es normal, pero la clínica es una infección muy severa, sobre todo en hombrecitos, de repente porque en las mujeres es más frecuente las infecciones, pero no tanto en los hombres. Entonces, si hay algo que no me pueda, puedo pedir a la parte un radiorrenograma. Y si ya la ecografía está normal, es decir, hay una dilatación de la pelvis, hay una hidronefrosis, con mucho más razón tengo que pedir un radiorrenograma. Estos cuadritos son mucho más, un poquito más específicos, en donde vemos cómo manejar a un pacientito que tiene hidronefrosis. Entonces, de acuerdo al tamaño de la hidronefrosis, primero en el cuadro de la izquierda es cuando es prenatal y en el cuadro de la derecha es postnatal. Entonces, en prenatal, cuando la pelvis es menos de 10 milímetros, o sea, esa dilatación es fisiológica de repente y no merece mayor tratamiento. Sin embargo, si prenatal la pelvis renal es mayor o igual a 10 milímetros, hay que sospechar de que puede estar paciente con hidronefrosis y cuáles podrían ser las causas que generan esto. Y no solamente eso, algunas series, sobre todo es un poco un tema urológico, donde ellos lo ven más que todo, y en algunos guías te dicen que les des tratamiento antibiótico profiláctico. Eso se veía un poquito más en las guías anteriores, en la actualidad es un poco más conservador, inclusive al inicio de antibióticos. En cuanto al postnatal, les había hablado que más de 15 milímetros de hidronefrosis ya es moderada severa. En pacientes pediátricos, y ahí es donde me está confundiendo un poquito, ya es 10 milímetros. Más de 10 milímetros es una pelvis dilatada, más de 15 es una pelvis dilatada severa. Pues bueno, ese es un cuadrito para que lo puedan repasar, en donde más o menos nos va diciendo de qué mes a qué mes encontramos este tipo de dilataciones y cuál es nuestra sospecha diagnóstica. La mayoría, o lo que hemos visto más frecuentemente, es las estenosis pieloureterales o las estenosis vesículo-ureterales. Siempre las pieloureterales más frecuentes que las vesículo-ureterales. Si hay que recordar, tenemos tres estrecheces a nivel de ureter. La pieloureteral, la ureterovesical y justo más o menos en el tercio superior. Ahí pueden provocar esas estrecheces que se pueden profundizar o acentuar en la niñez, pero también es importante en la vida adulta porque sabemos que los cálculos es ahí donde suelen presentar más dificultad durante su ingreso. Entonces, habíamos hablado que el reflujo tiene varios grados y de acuerdo a los grados se van a tratar. Menor igual de 2 grados, conservador, y más de 3 es tratamiento quirúrgico. Y se puede poner colágeno, inclusive botox se puede poner ahí para mejorar el reflujo, o ya un tratamiento quirúrgico un poquito más intensivo. En general, más que si ven los grados de reflujo, no es el tamaño de la dilatación, solamente nos permite diferenciar ese 15 milímetros como moderada severa o menos de 15. Pero en general es más que todo el compromiso que tiene o no del parénquima, de la corteza. Como ya se les salió uno, prácticamente tenía un casista de tamaño solo normal, y el reflujo vemos que ni siquiera alcanza el uréter, o sea, no lo dilata. En cambio, en el estadio 5 ya hay una gran dilatación, con gran tortuosidad y sobre todo que ya hay una anormalidad, una morfología normal de los cálices y que, bueno, impresiona inclusive que a veces lo confundimos que parecen quistecitos y a veces es difícil de diagnosticar en quistes e hidronefrosis. Entonces, cuando nosotros tenemos un reflujo vesículo-ureteral, lo que vamos a hacer generalmente es una ecografía dentro de los primeros 10 días para confirmar que existe o no existe. Si confirmamos que existe una dilatación, una hidronefrosis, hay que descartar que haya reflujo. ¿Qué habíamos dicho que vamos a pedir? Una cistourethografía funcional seriada.
Y para confirmar que el gol estándar es el radiorrenograma de MSA, para descartar o no la forma estructural. Si más adelante o se asocia, quiero sospechar que tiene una agenesia, una alteración en la función, una displasia, podría pedirle también un DTPA o un MAC3. En cuanto al tratamiento, y ahí normalmente es un poquito controversial, en general una vez que se ha diagnosticado reflujo, alguna serie recomienda iniciar con tratamiento profiláctico. En general, el manejo de la mayoría es un poco más conservador en esta guía, en donde solamente si presenta infecciones a repetición, iniciamos tratamiento profiláctico, o sea, como una IVA a repetición en realidad. Otros recomiendan que no hay que esperar a que llegue a infectarse pequeño y tratar de darle ya antibiótico una vez diagnosticado. Entonces, si vamos a dar por el tratamiento general, suelen iniciar tratamiento, lo que se sugiere es amoxicilina de 10 a 15 miligramos en niñas, generalmente pero con reflujos ya de 3 a 5 grados, y en niños desde 4 a 5, durante por lo menos un año hasta reevaluar cómo va el grado de reflujo. Y solamente considerar tratamiento quirúrgico si persistiese en reflujo vesicular grado 4 o 5 después de 2 a 3 años. Entonces, ¿por qué decíamos que era importante? Porque las ITU van a ocasionar cicatrices a nivel renal. Eso es lo que ve la gamografía de MSA, de esas cicatrices, esas alteraciones que dejan cada infección urinaria. Entonces, si a pesar de que yo le doy antibióticos persisten las ITU, o porque el paciente no puede adherirse, podría ser otra de las indicaciones de tratamiento quirúrgico. Pero en general la mayoría es un manejo conservador. Bueno, otra de las alteraciones que vemos con bastante frecuencia es la ducticidad cerebroureteral. Es bastante frecuente y bastante asintomática. O sea, no bastante frecuente, sino que sí hemos logrado encontrar, y a veces es preocupación y dicen, tengo enfermedad renal en adultos, bien. En realidad no genera mayor compromiso de la función renal, no predispone mucho a una enfermedad renal crónica, es muy poco frecuente, es algo que se asocia a otra alteración, y en general se desarrolla con normalidad, como les decía, salvo que presente alguna alteración a nivel ureterovesical o pieloureteral. Pero en general no causa mayor alteración. El megaurete, esto sí, por ejemplo, es también relativamente frecuente, es la segunda causa de hidronefrosis. Veíamos que la primera era la estrechez pieloureteral, la segunda es el megaurete de hidronefrosis en los niños. ¿Qué significa megaurete? Pielurete tiene un diámetro mayor de 7 milímetros. Esta puede ser de causa primaria porque hay una anormalidad funcional o anatómica en la unión vesicoureteral, o un megaurete secundario porque hay una anormalidad en la vejiga o en la uretra, o sea, más bajo. Y bueno, en general, una vez que hemos diagnosticado el megaurete, hay que determinar la causa, porque de acuerdo a la causa vamos a dar tratamiento para tratar de conservar la función renal. Entonces, como todas las malformaciones que hemos visto, ¿qué vamos a hacer? Descartar si hay reflujo o no hay reflujo. Y para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Después de que ya hemos hecho ecografía, todo se diagnóstico generalmente o inicialmente psicográfico, vamos a hacer una uretrografía seriada para descartar reflujo. Y una vez que hemos descartado uno, como en todas las otras anomalías, un renograma isotópico, en este caso porque sí estamos sospechando que puede haber un compromiso funcional, sobre todo a nivel esqueleto, se pide también no solamente de MSA como en las estrecheces superiores, sino también pedimos MAC3, porque en las otras alteraciones, más que todo, el compromiso puede ser del parénquima renal. En cambio, cuando ya es un poco más el uréter, las pelvis, podemos sospechar un problema más obstructivo que podría generar por esta dilatación y que genere un problema tubular. Y veíamos que para daños tubulares, principalmente se usaba el MAC3. Entonces, realizamos esto, inclusive un renograma diurético para evaluar la función y tratar de evaluar a qué nivel existe la obstrucción. Porque el megaurete puede ser obstructivo, no obstructivo, refluyente o no refluyente. Es decir, que está asociado a reflujo o no está asociado a reflujo, que hay obstrucción quiere decir que no hay pasaje adecuado de la orina o que sí hay pasaje adecuado de la orina. Cuando no es refluyente ni obstructivo, manejo conservador. El problema está cuando es refluyente y obstructivo, o sea que la orina no pasa y encima hay reflujo.
ese caso, o cuando en el radiorrenograma vemos que la función diferencial debe ser de los riñones, lo normal es que sea más del 40%. Cuando esta función diferencial renal es menos del 40%, entonces podría estar indicada un manejo quirúrgico que puede ser nefrostomía, una ureterostomía o un catéter de doble J, dependiendo de lo que se considere podría mejorar más el pasaje, sobre todo cuando es obstructivo. Si no fuese obstructivo, luego no es necesario, pero si está impidiendo la adecuada salida de la orina, sí es necesario un tratamiento. Y bueno, ya para terminar, otro de las alteraciones que encontramos son válvulas de la uretra posterior, que es una anomalía que es la más frecuente a nivel de la uretra. Generalmente su incidencia es de 1 cada 5.000 a 8.000 varones, no se da en las mujeres. Es una de las principales causas de enfermedad renal crónica a nivel pediátrica por anomalía a nivel uretral, y se debe a un desarrollo de los pliegues membranosos en la uretra posterior. Generalmente estos pliegues deben disolverse o deben disociarse, desaparecer, pero no lo hacen, no regresionan ni persisten y causa obstrucción. Aparece generalmente en varones, generalmente asociado al hipohidramio, es decir, que no está orinando, no tiene diuresis y puede ser una causa de muerte perinatal. ¿Cómo se diagnostica prenatalmente? Cuando aparte de hidronefrosis bilateral encontramos una vejiga dilatada con un globo mal inflado que está alterada, es que sospechamos que la estrechez o la obstrucción ya no es a nivel más superior, sino es a nivel bajo que está generando hidronefrosis, o sea, alteraciones bilaterales, y vemos que la válvula uretral es la más frecuente. El pronóstico va a depender del grado de displasia o alteración renal asociados. Entonces, este es un caso en donde vemos que la hidronefrosis es bilateral, es severa, y lo primero que hay que sospechar es de que el problema sea a nivel uretral bajo. En caso de si fuese un adulto hidronefrosis bilateral, sospecho que es la próstata. En caso de pediátrico, sospecho de una válvula uretral posterior. Como les decía, el diagnóstico prenatal ya lo hemos visto, y si requiere manejo quirúrgico se puede hacer cirugía fetal. Bueno, en realidad en nuestro país y en muchos no existe, o sea, esperamos a que el niño nazca y eso se puede solucionar. ¿Y cómo diagnosticamos también postnatalmente? Una ecografía, hacemos nuestra cistoretrografía, y la cistoscopía también nos permite no solo diagnosticar, sino también ahí mismo se puede solucionar. Tratamos de pasar nuestra vía y ahí mismo se puede hacer una ablación. Entonces, en los casos más graves, o sea, se pueden hacer otro tipo de tratamientos quirúrgicos que podrían estar para solucionar este tipo de alteraciones, pero lo que sí, el tratamiento que nos importa más desde el punto de vista nefrológico es ese manejo conservador. ¿Qué puedo ayudar yo? Tratando de vaciar la vejiga. Hay algo que lo tapone, entonces yo tengo que destapar cada vez que quiero que funcione el paciente, hacerle cateterismos intermitentes. Y para mejorar la contractilidad de la vejiga, porque esta vejiga se va deformando por esa retención de orina, dándoles oxybutinina para mejorar la contractilidad vesical y ya determinar el globo pediatra si es quirúrgico. Bueno, en general, y ya resumiendo todo lo que hemos hablado, bajo el término de tracto se van a asociar todas estas anormalías, tanto del riñón como del tracto urinario. Generalmente, ¿por qué son importantes? Porque se pueden asociar a infecciones urinarias, sobre todo a repetición, y sobre todo porque es la causa más importante o frecuente de enfermedad renal crónica en edad pediátrica. Un correcto diagnóstico requiere que hagamos una historia clínica detallada, por ello también los antecedentes familiares es importante. Y siempre cuando algún paciente pregunte, ¿realiza o no realiza enfermedad renal o no enfermedad renal? Porque por lo menos eso nos va a dar un poco de sospecha si hay que sospechar en estas alteraciones. Además, también hay otras anomalías que pueden estar asociadas a estos transportes. Entonces, si paciente, tenemos un niño, un lactante con infección urinaria, ¿qué es lo que sospecharían? Que solo está infectado y que le hicieron una mala limpieza y que le doy antibiótico y a su casa. No, en general hay que ver sobre todo si son infecciones que son severas, que lo llevan a estar hospitalizado, hay que ampliar sí o sí con una ecografía. Es lo mínimo que debemos solicitar en unos pacientes y sobre todo si es un germen distinto al E. que se mata. Evitar otros factores. ¿Cuál es
lo importante, porque como es algo ya con lo que nacen, a veces se puede corregir quirúrgicamente, a veces no. Lo importante para nosotros como nefrólogos es tratar de agregar otros factores que puedan descompensar. Si tiene un solo riñón, puede hacer su vida con normalidad, sí, pero si aparte tiene sobrepeso, que le condiciona que hiperfiltre más, de repente desarrolla otras enfermedades, hipertensión, diabetes, hiperglicemia o alcohol, tabaco, en general vamos a exponerle a que ese riñón trabaje más y a la larga a una enfermedad renal. ¿Y por qué también es importante? Porque hemos visto que bajo ciertas condiciones, si sospechamos de estas alteraciones, sobre todo cuando hay reflujo o un cierto grado de hidronefrosis, hay que dar antibiótico profiláctico. Entonces, esto es cierto controversial. Estadio 4 y 5 es donde todos estamos más de acuerdo. Estadios 3, dependiendo, hablábamos que solamente en caso de mujeres. Y bueno, estos son los otros tips para mantener a nuestros riñones saludables. Así que hemos terminado y como les recomendaba más, básicamente lo que quiero que se lleven, más que el nombre del gen, más que el nombre de estas alteraciones, ¿dónde las voy a sospechar? Principalmente es en la infancia y en pacientes pediátricos, pero en los pacientes adultos hay que sospecharlo, sobre todo cuando la sintomatología es infecciones urinarias a repetición. En mujeres o en hombres hay que estudiar un poquito más este tipo de alteraciones y por ende dar tratamiento. ¿Cuáles son las imágenes o los exámenes que nos van a ayudar? Ecografía, cistografía y gammagrafía. Si tenemos la disponibilidad de gammagrafía, siempre que sospechemos de algún proceso obstructivo a nivel o alguna alteración morfológica, va a ser nuestro golpe estándar para determinar si el riñón que queda es funcionalmente o no tiene funcionalidad. La ecografía nos va a dar ciertas orientaciones, si tiene corteza, la diferenciación corticomedular es buena, pero quien nos determina si o no funciona y si un riñón funciona más que el otro es la gammagrafía. Bueno, eso sería todo. Espero que por lo menos hayan llevado lo más importante de la exposición. Ya sé que están repasando todos sus temas nefrológicos, así que suerte en su examen. ¿Alguna duda? ¿Alguna más? Espero que haya quedado claro. Creo que la mitad ha dormido desde el inicio, la otra mitad se levantó por la mitad. Pero básicamente es un tema que hay que conocer, los datos más importantes. Hay otras patologías que de repente sí lo vemos con un poquito más de frecuencia, pero es importante tenerlos en mente. Sobre todo, en qué momentos hay que traerlos a nuestra mente y qué exámenes podemos pedir o cómo orientar un manejo de un paciente, porque ustedes, el foco es que van a ser médicos generales, que van a atender todo tipo de pacientes en un inicio. Entonces, si tiene tal patología, ¿qué puedo ir pidiendo? ¿Qué puedo ir solicitando? ¿Qué puedo ir sospechando? Antes de derivarlo con los especialistas. Así que bueno, si todo queda claro,